Hay muchas emociones que flotan en la mente de uno al contemplar los vestigios de los caídos. Al igual que la sensación cáustica del aire sofocante al mediodía, el ambiente opresivo de la tumba subterránea tenía la misma tonalidad invisible para los exploradores del interior. Cada paso que daba hacía que los pasillos desolados se hicieran más fuertes. Los ecos se agudizaban y el mamparo imponente que se avecinaba se desvanecía cada vez más. Cada explorador sintió las sensaciones susurrar sutilmente a su mente. Algunos se detenían contemplando el contraste entre el metal envejecido oxidado y la roca y el ligero dorado de sus propios trajes blancos mate durante unos prolongados segundos. Contemplaban emociones y sentimientos inexplicables que brotaban silenciosamente en la parte posterior de su subconsciente hasta que otro explorador les daba las palmaditas en la espalda que necesitaban y les devolvía la atención a la tarea que tenían entre las manos. Todos lo hicieron, a sabiendas o no. Paseaban y reflexionaban. ¿Cómo podrían no hacerlo? Porque caminaron en los salones sagrados de un triunfo pasado, un presagio del último suspiro de la civilización, de todos sus pueblos, de todas sus culturas, su historia, logros y locuras. Ahora se ha ido a las interminables mareas cambiantes del tiempo, la última marca de su lucha colectiva en la roca irradiada quemada de alguna vez que llamaron hogar. Es el único monumento a lo que alguna vez fueron. ¿Es esto? Uno de los exploradores gritó con una voz cansada y entumecida, mirando el mamparo que se avecinaba al final del pasillo. Sí, es todo, el misterio final. La entrada estaba sellada. Múltiples capas de acero, engranajes y sistemas hidráulicos separaban visiblemente a los exploradores del contenido del interior. Era claramente grande, más grande que los exploradores que estaban ante él, como la entrada a una gran bóveda. Sin embargo, se presentó solo como un obstáculo, no como una verdadera barrera. Uno de los exploradores se agachó, sacó un trípode y un voluminoso dispositivo rectangular, colocó y ajustó con cuidado la puntería del dispositivo mientras los demás realizaban en silencio los preparativos necesarios para descongelar la puerta. Cada explorador se guardó sus pensamientos y reservas para sí mismos mientras se movían. Algunos se preguntaban si finalmente obtendrían las respuestas que habían estado buscando durante el último año, con la esperanza de que los 58 años de sueño interestelar que habían soportado finalmente obtuvieran su recompensa. Otros, más cínicamente, esperaban que solo se encontraran más esqueletos fragmentados más allá de la entrada sellada. Una vez que los exploradores terminaron de configurar, el destino del mamparo quedó sellado. La fuerza motivadora del cortador láser de estado sólido perforó sin esfuerzo el antiguo acero y el sistema hidráulico oculto en su interior. Una ráfaga de metal al rojo vivo comenzó a brotar del mamparo, uniéndose cada vez más lentamente a medida que el imperceptible láser ultravioleta perforaba más profundamente la superestructura del mamparo. Luego, en un estallido violento, el enorme mamparo cayó atronadoramente contra el suelo oxidado, y el metal fundido se desprendió del contenido del interior. Brillantes rayos monocromáticos de luz se filtraron en el camino ahora revelado, mientras los exploradores se abrían paso lentamente hacia el interior, caminando con cautela alrededor de los restos dispersos de metal fundido del mamparo y de su escoria. Su visita marcó la primera en lo que habían sido siglos de aislamiento estéril. A medida que las vísceras opacas barrían el espacio con desconocido, surgió una peculiaridad evidente, porque los suelos, las paredes, incluso el techo eran de un blanco estéril y reluciente, intactos por los siglos de uso y desgaste presenciados a lo largo de los viajes del explorador. Pronto, se encontraron pasando por una puerta abierta que conducía a una enorme sala que, sin palabras, se describía a sí misma como el cerebro de la parte subterránea de la instalación. Sin embargo, los exploradores no podían comprender a qué propósito se debía. Una letanía de terminales de computadora, pantallas visuales y controles de consolas arcaicas organizaban la habitación, con muebles alienígenas utilitarios colocados en las distancias terminales. Sin embargo, a diferencia de las escenas anteriores que habían investigado de antemano, todos los equipos y muebles estaban extrañamente limpios. Perplejos, la variedad de parafernalia alienígena esparcida por la habitación, preguntaron. Había una sala de operaciones central en la espira. ¿Cuál es el punto de este lugar entonces? Sí, la habitación es mucho más grande, sin mencionar que es más avanzada que la que encontraron los demás. A medida que los exploradores comenzaron a inspeccionar la habitación alienígena, comenzaron a surgir más preguntas. No hay polvo ni óxido aquí, comentó otro explorador. Este lugar debe haber sido completamente sellado desde el exterior. ¿Eso? ¿O hay algún tipo de ingenioso sistema de filtración que de alguna manera mantuvo las lluvias radiactivas? Nada, no puede ser. Lo que sea que haya alimentado este lugar debe haberse roto hace mucho tiempo. Nunca está de más ser optimista. ¿Alguien ve algún interruptor para las luces aquí? Si, como un milagro divino se tratara, uno de los exploradores tropezaba con un elevado par de cables. En cuestión de segundos, una explosión de luz envolvió la habitación cuando las luces, las terminales y las pantallas se revitalizaron con un ritmo eléctrico que no habían sentido durante siglos. Lo que era más apremiante era la pantalla más grande, que colgaba del techo en el punto central de la sala, porque no se iluminó con una palabra extraterrestre o algo indescifrable, sino con una cara,
y lo que es más importante, una voz. Muy bien, última grabación, aquí va. 3, 2, 1. La pantalla colgaba en soledad mientras todos los exploradores volvían su mirada hacia ella. Las sombras viscerales de color se iluminaban cuando el video giraba para mostrar la cara del hablante alienígena. Un rostro, aunque tan extraño y ajeno como lo era para los exploradores, se miraba a sí mismo con una aura de fatiga y ansiedad que casi parecía identificable a los ojos de los cansados exploradores. Saludos, visitantes. Antes de empezar, sé que hay mucho que decir, mucho por explicar. Sin embargo, primero debo decir, lamento mucho que no podamos conocernos, que nuestra especie jamás conocerá los cantos de la amistad, de camaradería, que nunca seremos capaces de mirarnos a los ojos y ver la maravillosa chispa de vida y espíritu con cada una de nuestras almas, que nosotros, hermanos en esta vasta extensión del cosmos, estaremos separados para siempre, y que nuestra única interacción será esta. Mi yo solitario, hablando con una pantalla con la vaga esperanza de que algún día encuentren esto mucho después de nuestra desaparición. Lo sé, bastante decepcionante, por decirlos menos, tanto para ustedes como para mí. Por eso lo siento sinceramente, las palabras no logran transmitir mi remordimiento, pero trataré de hacer lo correcto con el tiempo que tengo ahora. La incredulidad era la sensación en todos, y cada uno de los rostros de los exploradores. Si uno pudiera mirar detrás de sus visores opacos, encontrarían mandíbulas desquiciadas abiertas de asombro por lo que tenían ante sus ojos. Tanto es así que las palabras del portavoz hicieron poco para amortiguar su asombro. En realidad nunca habían visto una de sus caras antes. Ciertos renders generados por computadora e inspecciones post-mortem de sus restos óseos habían arrojado una idea completa de cómo se veían. Sin embargo, nada de eso equivalía a ver a su mensajero cósmico en persona, hablando con ellos. El mismo mensajero que pasó décadas arrastrándose minuciosamente por el cosmos, solo con la esperanza de encontrarse algún día. Ahora, ustedes no tienen idea de cuánto significa para mí su visita aquí. Significa para nosotros. Y a esto se lo agradezco con todo mi ser, por caminar a través del abismo que marca nuestras estrellas, todo con la esperanza de comunicarse con una civilización. Eso que definitivamente ha dejado de existir. Ahora, estoy seguro de que tienen muchas preguntas que de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras ciencias, todo lo que encarna una civilización. Por suerte para ustedes hicimos el esfuerzo de catalogar y almacenar nuestra extensión colectiva de conocimiento dentro de esta instalación. Confiaré en que lo encontrarán tal como pasó la puerta de la bóveda. Ahora, para lo que nos pasó, bueno, me temo que estoy grabando a contrarreloj. Les daré un obituario, uno de mí, mi gente, mi civilización, mi especie, porque, bueno, se los debemos. Realmente les debemos una explicación. Fui yo quien los arrastró hasta aquí en primer lugar. La figura pareció reírse, la ironía o la tristeza arrepentida de los exploradores que no pudieron distinguir. Ahora, nuestra civilización, nuestra gente, nuestra historia. ¿Por dónde empiezo ahora? Podría comenzar con las glorias de nuestra civilización, de nuestra época dorada, en la que construimos torres que rivalizaban con los cielos, creamos maravillas tanto físicas como digitales que abarcaban a las personas de nuestro mundo, y la sensación de infinitas posibilidades que teníamos sobre el universo. Sin embargo, han visto nuestro mundo, el de una cáscara radiactiva, uno que dudo que haya cambiado incluso en los siglos desde que grabé esta especie de memoria final. El rostro del alienígena era el de una alma fatigada. Su rostro mostraba décadas de arrugas. Sus músculos faciales visibles eran tan rígidos como el acero y su piel tan áspera como la arena. Sin embargo, la figura no era de un ser anciano, ya que los contornos sombreados de la musculatura gruesa dieron paso a la voluminosidad figura del orador, un rasgo solo cubierto por un desgastado atuendo blanco. Parece que se estaba muriendo de hambre, comentó uno de los exploradores mientras la figura parecía hojear la escritura de una vieja tablilla arcaica. Yo no diría hambriento, más estresado que cualquier otra cosa, añadió otro. ¿Y dónde estaba? Ah, sí, nuestro humilde mundo, un mundo que estaba en sus últimos estertores, nuestra civilización colectiva viviendo en tiempo comprado mientras nuestro mundo se alejaba de nosotros. Ahora, podrían pasar años hablando de las causas, los errores, el error de nuestros caminos. Sin embargo, todo era bastante simple, en realidad. Habríamos cobrado una especie de deuda a lo largo de los años. Siglos de degradación ambiental, explotación de recursos e industrialización desenfrenada acumulando una gran cuenta para nosotros. Y bueno, todas las deudas finalmente se pagan en su totalidad, ya sea que nos demos cuenta o no. Y cuando se cumplió nuestra deuda, bueno, fue brutal. Todo encadenado a lo largo de las décadas. Mareas crecientes, temperaturas cambiantes, malas cosechas, colapso de ecosistemas. Yo no estaba vivo para verlo, pero mis abuelos solían contarme historias sobre esos años duros. Desconocido para ellos, fue el principio del fin para todos nosotros. Ahora, no le echaré la culpa a las generaciones pasadas, porque los muertos no pueden hablar por sí mismos. En su lugar, tomaré mi manto como el único embajador de una civilización que hace mucho tiempo que se ha reducido a cenizas para continuar y explicar cómo fallamos. Habíamos perdido nuestro tiempo en la luz,
Desperdiciamos nuestros recursos, nuestras oportunidades. Nunca logramos sostener el velo interplanetario, nunca logramos cambiar nuestro consumo irreverente, e incluso en una era de abundante información y conocimiento, nunca logramos sofocar nuestra ignorancia. Es todo muy poético en realidad. En nuestro momento de grandeza abrazamos la ignorancia, demasiado cegados por nuestra grandeza y triunfos como para contemplar las grietas cada vez mayores en nuestros cimientos, de todos nuestros problemas sistémicos y fallas que también nos habíamos olvidado. Esto nos condenaría a nuestras tumbas. No lo entiendo, comentó uno de los exploradores. Todo esto suena como... Por Dios, eran como nosotros. Cuando el portavoz se tomó un momento para respirar, los ojos de los exploradores se volvieron hacia la otra parte. Examinaron la sala iluminada de dispositivos electrónicos y pantallas, curiosos por saber qué información contenían. Algunos salieron de la multitud, desviando su atención del portavoz hacia el tesoro potencial que representaba cada pieza de electrónica alienígena. Sin embargo, al mirar una de las pantallas alienígenas, una epifanía repentina estalló entre las filas de los exploradores. Las pantallas no eran las de indescifrables personajes alienígenas, sino series de letras y símbolos toscos, pero muy comprensibles como si fuera uno de sus propios idiomas. A 29 años luz de casa, y la única pieza electrónica alienígena que funcionaba completamente que habían encontrado, no estaba en una lengua o dialecto alienígena, sino en el suyo propio. A medida que la palabra pasaba de un explorador a otro, hubo una repentina oleada de asombro y confusión. Pero a medida que la comprensión se adentraba más en las mentes de los exploradores, siguió una oleada de ansiedad. Una cosa era que ellos solos habían logrado descifrar efectivamente una lengua alienígena, pero solo planteaba la pregunta, ¿por qué? ¿Qué podría haber forzado una decisión tan extraña y desconcertante? Ha de haber sido una tarea monumental traducir incluso parcialmente un idioma extranjero, pero integrar el idioma antes mencionado en sus propios sistemas informáticos. Era como si nunca esperaran que ellos mismos pudieran operar cualquier maquinación que estuviera latente dentro de sus propias instalaciones. Sin embargo, todavía tantas incógnitas, por lo que los exploradores simplemente volvieron a centrar su atención en la historia del portavoz. Cuando nací, el sueño del mañana estaba casi enterrado. Las demandas del presente se presentaron ante mí y mi generación. Supervivencia, esa era la exigencia de todas las exigencias. Sobrevivir en un mundo cada vez más tambaleante al borde del colapso total, entre las ruinas de una era que nadie recuerda. Sin embargo, los poderes decadentes que aún se aferraban a las corrientes de la historia no estaban tan inclinados a sobrevivir todos juntos. No. Estaban mucho más interesados en asignar recursos vitales para librar guerras sin sentido y luchas ideológicas en un mundo que pende de un hilo. ¿Y para qué? La figura pareció eructar en una risa gutural, pero con el acento siempre perceptible de la vergüenza, y luego se recompuso lentamente frente a la cámara. Yo vivía en una ciudad en la costa. Era la ciudad típica de la época, llena de rascacielos en ruinas y edificios abandonados. Aire con sabor a plomo, calles inundadas a diarios, atracos y asesinatos tan comunes como insectos y pájaros. Sin embargo, incluso a pesar de todo esto, nos las arreglamos. Nunca tuve muchos bienes en la vida, pero me consideraba más bendecido que los demás. Siempre tuve una vista del océano, una vista que era simplemente hermosa. Incluso los cielos aterciopelados contaminados que nublaban la ciudad, siempre admiraba el océano. Mi familia y yo pasábamos días seguidos en nuestro carro de pesca en el mar, trabajando en las mareas para obtener las escasas recompensas que pudiéramos recolectar. Fue un trabajo arduo con muy poca recompensa, pero estar ahí fuera me pareció un paraíso, un oasis en comparación con los diques desmoronados de una ciudad decrépita y un pueblo al borde de las últimas. Y durante las noches, oh, cómo las estrellas eran tan fascinantemente hermosas para mirar. Tuve una buena infancia considerando todas las cosas. Solo vi a unas pocas personas asesinadas. Tengo una educación, conseguí un trabajo en el gobierno. Unos meses después de que me fui, estalló un arma nuclear. Un pequeño rendimiento táctico del tipo armado por los terroristas. Era todo lo que se necesitaba para sumergir una ciudad de 5 millones bajo las mareas. ¿Por qué razón? La verdad es que nunca lo sabré. Sin embargo, apenas se consideró una tragedia para la época. Los señores de la guerra y los déspotas locales llenaron el caos. El extremismo religioso, el terrorismo ideológico y el ferviente supervivencialismo se afianzaron. El gobierno nunca volvió a encontrar. No tenía sentido. A los ojos de la élite, la barbarie desenfrenada y la tendencia autocanibalizadora que lentamente infectaron al remanente de nuestra civilización eran ilimitables. Ignoraron tales eventos, más bien implementaron su estrategia metódica de declive controlado. Era su forma de admitir que todo se derrumbaba lentamente, que simplemente estábamos condenados de irnos a la mierda. Así de lejos se había vuelto nuestra civilización colectiva, verdaderamente una época de lucha, escasez y privación, canibalizando lentamente todo lo que alguna vez habíamos logrado en una especie de locura suicida. Donde todos construimos caminos, fundamos monumentos y alcanzamos los cielos, ahora nos hundíamos hacia adentro, cavando nuestras propias malditas tumbas que algún día habitaríamos. Fue en la hora 11, lo hizo en lo que todo realmente hizo clic. Los restos de los que alguna vez fueron grandes naciones, finalmente se prepararon para ajustar cuentas finales.
Nunca supe de qué se trataba. Realmente nadie lo sabía. Todos excepto los de élite, que parecían estar obsesionados con vengar luchas y agravios que a nadie realmente le importaban, o incluso recordaban. Pero la propaganda es verdaderamente la más intoxicante de las drogas. Con suficiente esfuerzo y paciencia, cualquiera puede ser convencido de un ideal, de un problema, de un enemigo. Y yo no era diferente. Se movilizaron reservas, se reactivaron enjambres de drones y se trazaron siglos con nuevos destinos. Parecía que el final estaba sobre nosotros, un siglo de barbarie y canibalismo, de la civilización que finalmente llegaba a su clímax, el final culminante de una historia que se había extendido por decenas de milenios. Ninguno de la élite se atrevió a admitir la triste verdad, que esta guerra sería la última, el final de todo. Para los políticos, ejecutivos, tiranos y déspotas, todos estaban atrapados en la locura. Lo habían visto de primera mano, ascendiendo a través de los niveles aristocráticos del gobierno, una forma de locura tan pura y sin adulterar que llevó a uno a creerse inmortal, seguro de su invulnerabilidad, incluso frente a la aniquilación total inequívocamente asegurada. Y así esperamos al borde. Esperamos el último suspiro agonizante de nuestra civilización para ser enterrado bajo las cenizas nucleares. Sin embargo, como si lo divino no nos hubiera abandonado, volviendo como para enviar a sus hijos moribundos una última pista de salvación, porque ellos, lo divino, nos enviaron a ti, nos enviaron su mensaje con el ocaso de nuestra especie. Ese legendario estallido de luz de 1 minuto de duración, codificado en un binario tan sofisticado y tan artístico, un mensaje que nos mostraría un mundo diferente, un pueblo diferente, un destino diferente. Eso, la comprensión de que no estábamos solos, que en algún lugar del cosmos profundo vivía un pueblo como nosotros, soportando las luchas del universo. Deberían haber visto el asombro de la gente cuando los noticieros comenzaron a mostrar la transmisión inicialmente descifrada. Una hermosa bola azul, salpicada de verde vivo, se parecía tanto a nuestro propio mundo como alguna vez se había visto. Sin embargo, no lo era, porque ustedes fueron diferentes. En lugar de sucumbir a la enfermedad de la tecnología y la industrialización, florecieron, mirando las estrellas como nunca lo hicimos, manteniendo sus convicciones con un vigor que nunca pudimos hacer nosotros, floreciendo como nosotros nunca lo hicimos. Lo más fascinante de todo fue el llamado a la conexión, a conocerse, especie a especie, cara a cara, civilización a civilización. Y no fue en nombre de la codicia o el miedo, sino el descubrimiento, el conocimiento y la amistad. Sin embargo, el puro estallido de luz, un estallido de luz tan poderoso que en cuestión de días ya habíamos localizado el planeta de origen a 29 años de luz de distancia. No fueron solo los viejos conjuntos de telescopios los que lo recibieron. Casi todos los satélites en órbita lograron detectarlo, muchos de ellos fritos por décadas de deterioro y la fuerza de la señal, destruyendo efectivamente muchos de los antiguos satélites de guía en los que se basaba la mayoría de nuestros propios misiles balísticos antiguos. Algunos dijeron que era un mensaje divino, otros afirmaron que era un encubrimiento de algún arma antisatélite secreta en proceso. Sin embargo, me gusta pensar que fue un pequeño accidente feliz. Las luces parpadearon de repente. La cara coloreada del altavoz quedó nula durante unos segundos mientras la antigua instalación luchaba por mantener su zumbido eléctrico. No hubo una palabra de vacilación innecesaria entre los exploradores. Los que estaban cerca de las terminales de computadora comenzaron su rápido examen del funcionamiento interno de la instalación, buscando al menos desbloquear los mecanismos desnudos de la instalación para poder continuar explorando sus profundidades antes de que las luces tomaran su último aliento. Otros comenzaron a escudriñar las mesas y consolas alienígenas, tratando desesperadamente de encontrar un mapa o un esquema de las instalaciones que de alguna manera pudiera otorgarles un milagro en el esfuerzo por comprender qué era la instalación. Eso dejó a todos menos a un explorador escuchando la historia del portavoz. Ese único explorador miraba al portavoz en absoluta quietud, porque de sus ojos veía un mensaje que algún día miles de millones de personas verían por sí mismos. Bueno, la guerra todavía sucedió, por supuesto. El descubrimiento de vida inteligente sensible, mientras que era una revelación, no fue suficiente para detener una guerra que se estaba gestando durante décadas. Pero las cosas cambiaron. No fue instantáneo, nada para nada. Fueron años. Yo mismo no sé cómo describirlo realmente. Era como una sensación de hormigueo detrás de la mente. Mucha gente a mi alrededor, aquellos en los niveles más altos del gobierno, descartaron descuidadamente el descubrimiento al principio, demasiado incrustados en la colección de animales del presente para reflexionar sobre lo que debería haber sido un momento monumental en la historia. Y sin embargo, había esta atmósfera sutil que se aferraba a las mentes de la élite, no la de la esperanza idealista que está hirviendo lentamente en las masas, sino algo mucho más. Vacilación, porque allá fuera, más allá de los cielos contaminados de nuestro mundo, yacía un igual, algo que a lo largo de nuestra historia colectiva nunca habíamos tenido. Aunque a miles de millones de kilómetros, millones de millones, más millones de miles de millones de kilómetros de nosotros, envuelto en el abrazo de una estrella alienígena, había un espejo, un gemelo, un compañero, uno que prosperó mientras nosotros languidecíamos. ¿Y cómo nos mirarían?
Mira a nuestra gente moribundo, a nuestro mundo moribundo. Estamos vacilando, nuestro futuro condenado. Nos verían como salvajes primitivos, como fallas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, ¿cuál sería nuestro legado para ellos? Ciudades en ruinas y restos óseos, encontrarían algún día nuestros cadáveres y nos mirarían con lástima o con desdén por todas nuestras locuras. Fue eso, la vacilación de qué futuro traerían ellos, la élite, a nuestra civilización. La vacilación, no, el miedo de parecer primitivos a estos nuevos hermanos cósmicos, de lo que pensarían de los vestigios de nuestra civilización, se enconó en sus mentes, lo supieran o no, como una mala hierba que crece en un jardín. Empecé a verlo por primera vez en los políticos y los halcones de guerra. Después de sus discursos belicistas y su retórica populista, silenciosamente desvelaban sus dudas en la intimidad de los pasillos burocráticos. Las dudas hablaban con un miedo tan existencial que parecía como si un escalofrío recorriera sus deslucidas espinas dorsales, como temer la retribución de los espíritus divinos, solo que no eran los espíritus a lo que temían, no, eran ustedes. Luego salió en las noticias. Después de todo el tiempo que había pasado con la élite, había aprendido a ver a través de sus fachadas cuidadosamente, para sentir su vacilación, para descifrar sus mentiras. Cuando vi que el propagandista diario comenzaba a tener parpadeos momentáneos de silencio en medio de sus travesuras cargadas, me di cuenta de que había dudas en sus mentes. Muy pronto, sus palabras se volvieron más templadas, hasta el punto de que uno prácticamente podía sentir la vacilación recorriendo su cuerpo mientras seguían leyendo los guiones propagandizados. Luego vinieron las masas. Yo mismo todavía no sé cómo sucedió todo, si fue la creciente duda y vacilación que llenó el esfuerzo de guerra, décadas de frustraciones y agravios reprimidos, o simplemente los siglos de pérdida y decadencia que finalmente nos llevaron al punto de ruptura. Sin embargo, sucedió, y fue magnífico. Los trabajadores comenzaron a dejar sus herramientas en protestas en todo el país, en todo el mundo. Al principio se trataba simplemente de protestas, de huelgas, de marchas dispersas. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, sectores enteros se replegaron cuando los trabajadores de todo el país dejaron que sus ascuas de descontento brotaran a la vista de todos. Lo que inicialmente eran actos de protesta separados comenzaron a fusionarse en un frente unificado. Pronto fueron los granjeros, luego los mineros, hasta incluso los susurros de motín entre los soldados comenzaron a circular por todo el país. Lo que una vez había sido simplemente una chispa de descontento, ahora se convirtió en la chispa que incendiaría toda la estructura. Enfrentados a una agitación nacional, un apoyo público vacilante, junto con un esfuerzo de guerra al borde del colapso total, solo había un curso de acción razonable para aquellos en los escalones más altos del gobierno: conceder. Y en la cosa más aterradoramente sensata que he visto en toda mi vida, los vi hacer precisamente eso: conceder. Y así se empujó el equilibrio de poder. Al final no fue una especie de gran cambio de paradigma. La élite de antaño aún sostenía sus dedos ilusorios sobre el funcionamiento interno de la sociedad, pero por una vez, la gente ahora tenía el poder asignado para luchar por algo que no se había visto en generaciones, para luchar por el cambio. Durante este tiempo de reforma y consolidación en todo el país, nos dimos cuenta de que necesitábamos orientación, desesperadamente. Nuestra situación quedó al descubrimiento para que todos la viéramos: la apatía en nuestras instituciones, el derrotismo en nuestras políticas y el sentido general arraigado de desesperanza que se encuentra en nuestra sociedad. Y entonces buscamos un ejemplo a seguir, un mentor, soluciones a los innumerables problemas que nos sucedieron para resolver. Y entonces la gente comenzó a mirar hacia ustedes en busca de soluciones, su gente, su planeta, su mensaje. Porque nos mostraron un camino diferente, nos mostraron que nuestro destino no era inevitable, que fuera de la tristeza y la miseria de nuestro mundo, todavía había una posibilidad de que pudiéramos cambiar para mejor, para sobrevivir, y tal vez incluso para prosperar. Cuando nuestros diplomáticos se aventuraron de nuevo en la refriega global, esforzándose por resolver la guerra que ardía en todo el mundo, una guerra que en este punto se había convertido en una picadora de carne para la civilización, encontraron algo inimaginable. Porque cuando miraron a sus compañeros dignatarios extranjeros por primera vez en años, sintieron que la misma sensación sutil de duda los envolvía. Sin embargo, cuando miraron a los ojos de sus compañeros, vieron una chispa encendida en sus ojos. Yo también lo vi, yo lo sentí. No podrían llamarlo esperanza todavía, pero dentro de esos ojos yacía el deseo primordial de un mañana mejor. Meses después de que se estableciera la primera paz frágil, llegó el momento en que los líderes del mundo finalmente se encontrarían después de décadas de silencio rapaz. Una cumbre mundial después de incontables décadas de repugnante aislamiento y discurso apático. Sin embargo, mientras conversaban y debatían, se dieron cuenta de que todos habían llegado a una epifanía de ideas afines de una u otra forma. Que este ciclo de derramamiento de sangre, de lucha y carnicería simplemente ya no podría sostenerse. Que teníamos que cambiar o quedarnos en la tumba. Cuando se firmaron los altos del fuego y se despusieron las armas para descansar, parecía que había nacido un nuevo amanecer en nuestra civilización. Las embajadas reabrieron, las líneas de comunicación inactivas se reactivaron lentamente,
y el mundo comenzó a abrirse lentamente una vez más. Las naciones estaban comenzando a discutir soluciones a nuestros problemas, y se estaban haciendo esfuerzos para recuperar lo que se había perdido durante las décadas de decadencia y barbarie que habían engullido gran parte del mundo. Por primera vez en la historia reciente, teníamos un futuro que no era el horrible presente por el que habíamos pasado a duras penas durante generaciones. Podías verlo en los noticieros, verlo en las calles, la forma en que la gente caminaba, hablaba e incluso pensaba. El presente ya no era el impulso gobernante dominante de la sociedad, ya que los atisbos de algo más, algo nuevo, comenzaron a llevar a las personas como yo a tener esperanza. La resistencia para sobrevivir al presente, el impulso para ver otro día y la esperanza de algún día coincidir con el sueño establecido por ustedes, nuestros queridos mensajeros cósmicos. Para decirlo simplemente, ustedes nos revigorizaron. Sin embargo, ya era demasiado tarde para nosotros. Todo esto, todo en vano. Nuestro crepúsculo ya había pasado hace mucho tiempo. El punto de inflexión, el umbral donde nuestro mundo moribundo ya no podría sostener una civilización avanzada continua. Un umbral en el que los recursos de nuestro mundo se reducirían hasta el punto en que, finalmente, ya no seríamos capaces de mantener nada fuera de una sociedad agraria preindustrial. Y esa sociedad casi se extinguiría en el mundo duro e indulgente que habíamos cultivado por nosotros mismos a lo largo de los siglos. Pasamos este umbral hace décadas y no había nada que pudiéramos hacer para arreglarlo. El alienígena respiró hondo, su rostro estaba nervioso con lo que solo podía describirse como frustración. Su mano condujo un vaso de agua de vidrio liso, tomando un pequeño sorbo antes de continuar. La cooperación y la amistad son grandes cosas, sin embargo, no pueden resolver tan fácilmente las hambrunas, la escasez de recursos y un mundo a punto de morir. El conflicto era inevitable, la extinción era inevitable, pero aún así, era esta idea cada vez más escasa de que podíamos salir de la tumba que habíamos cavado nosotros mismos. Estuve ahí cuando los jefes de Estado se dieron cuenta de que estábamos en un camino de declive permanente. No hubo desacuerdo cuando los analistas explicaron sus predicciones, la de la caída permanente de la civilización tecnológica, una futura edad oscura perpetua y la extinción estadísticamente asegurada de toda nuestra especie. Por lo tanto, nuestra inevitable extinción fue declarada para que todos los líderes del mundo la escucharan. Si hubiéramos pronunciado tales revelaciones hace algunos años, el mundo se habría vuelto salvaje, las naciones se pelearían por los últimos recursos, la tensión social y política existente se desbordaría para sumergir al mundo en un conflicto que cimentaría el final de la civilización tal como la conocíamos. Sin embargo, esta vez fue diferente, ya que en los ojos de todos los representantes de ese día legendario vi una mirada fría y triste, pero no era la de la aceptación de nuestra situación, porque debajo de la desolación superficial yacía el fuego encendido de la esperanza, que todavía teníamos una oportunidad de que sobreviviéramos. Todavía había discusiones, disputas, rivalidades y cosas por el estilo. Sin embargo, se formó un consenso, que se acercaban los últimos tiempos y que la única forma de sobrevivir a nuestra inevitable caída sería actuar como un frente colectivo y unificado, dedicado a detener el reloj de nuestra extinción. Aquí se decidió que todas las naciones aún unidas del mundo renunciarían a sus recursos cada vez menores a lo mejor y más brillante de la civilización, una casta en la que de alguna manera me encontré a los ojos de mis superiores. Nos dieron meses para formular nuestras soluciones. Nuestras restricciones no eran ningunas y ni nuestra imaginación volaba por los cielos. Se ofrecieron muchos proyectos como posible remedio, algunos de ellos con el objetivo de salvar la civilización, otros para preservar la civilización y algunos incluso para reducir la civilización. Afortunadamente, prevalecieron las cabezas más sensatas. Eventualmente se aprobaron algunos proyectos selectos y se les dieron los recursos apropiados para comenzar el trabajo. Uno de esos proyectos fue mi propia concepción, el que sin duda les trajo aquí en primer lugar. El trabajo de mi vida y el de tantos otros. Es la maravilla científica de las clasificaciones a 300 metros sobre sus cabezas, su propósito. El orador hizo un gesto a su alrededor hacia las computadoras silenciosas y las luces monótonas, casi riendo para sí mismo. Rogamos, pedimos ayuda de ustedes. Un propósito débil, sí, sin embargo, soy realista. Mi proceso de pensamiento fue bastante simple. ¿Qué pasaría si respondiéramos a su mensaje? ¿Qué pasa si en lugar de tratar de salvar nuestra civilización condenada, tomamos un gambito, tal vez un gambito tonto, una apuesta para que nos salvaran? Así que llegó el proyecto de Alel, mi obra magna. Un radiotelescopio de 12 kilómetros de diámetro, asistido con la tecnología computacional y electrónica más avanzada que las naciones del mundo podrían reunir, todo ubicado en una isla apartada donde el inevitable declive de la civilización no nos importaría. Trabajamos día y noche, cada día trayendo consigo nuevos desafíos que debían resolverse, implementarse e integrarse en lo que se convirtió en el último triunfo de las ciencias de nuestra civilización. Cuando llegamos a los 2 años, nos encontramos cada vez más limitados por la creciente escasez de recursos. Tuvimos que simplificar la ambición de nuestro mensaje planificado, reducir la intensidad de la transmisión. Pronto, más obstáculos comenzaron a entorpecer nuestro progreso.
Los proyectos de geoingeniería fallidos se habían vuelto el mundo frío. Gruesas capas de nubes y aerosoles se habían convertido en la norma para el clima de nuestro mundo. Dificultades que debía haber notado en las breves ráfagas de binario que enviamos. Pronto, las grietas comenzaron a revelarse en la coalición ad hoc de naciones a medida que pasaban los años. Las naciones comenzaron a discrepar severamente sobre qué proyectos deberían recibir la mayor atención. El grupo de recursos cada vez más reducido y el creciente malestar interno solo llevaron a una mayor tensión entre las naciones, mientras corríamos contra el reloj metafórico. Los desacuerdos llevaron a frustraciones, las frustraciones se convirtieron en agravios, y los agravios se convirtieron en catalizadores para nuevos conflictos. Supongo que los viejos hábitos tardan en morir. Sin embargo, esta vez terminó volviéndose nuclear, pero eso no es importante. El portavoz parecía juguetear con sus apéndices, una fina capa de ansiedad se había deslizado lentamente por su rostro. Probablemente hayan pensado que su posición estaba separada de mi proyecto inicial, y estarían en lo correcto en la suposición. Verán, mi trabajo estaba empezando a tener su financiación desviada a esfuerzos más glamurosos, cosas como la colonización interestelar, la idea de que a unos pocos elegidos se les permitiría huir de nuestro mundo con una escasa posibilidad de que algún día regresaran como nuestros salvadores. Fue un esfuerzo condenado al fracaso, uno que siguió obteniendo todos los fondos y toda la fama. En realidad, no fue la idea en sí, sino la política de todo eso. Pero nada de eso realmente importa. Así que al final recurrí a otros grupos que pudieran sostener la continua demanda de fondos y recursos que suponía el proyecto. Sin embargo, hubo ciertos benefactores de mi trabajo, aquellos menos enamorados de los fallidos intentos de colonización interestelar, junto con otros proyectos descabellados y más preocupados por la supervivencia continua de nuestra especie y civilización, que vinieron a mí con otro proyecto. Un repentino siseo controlado del aire verberó a través de la habitación. Los exploradores, previamente atrapados, abriéndose camino a través de las pantallas medio comprensibles frente a ellos, cambiaron sus visores para contemplar la rareza en medio de ellos. Esa rareza era la de una puerta, similar al mamparo que primero habían descongelado. Estaba en medio de desbloquearse lentamente, emitiendo un fuerte acento mecánico de engranajes e hidráulicos desenrollándose y chirriando, hasta que el mamparo casi se abrió, su interior revelando un pequeño camino iluminado por el tenue resplandor de luces fluorescentes. Los exploradores intercambiaron miradas confusas, perplejos en cuanto a quién había abierto la puerta, a sabiendas o sin saberlo, que conscientemente se alineaba con las palabras del portavoz. Sin embargo, en última instancia, no hubo discusión ni interrogatorio sobre el asunto, sino que un puñado de exploradores se dirigió voluntariamente al estrecho camino de la puerta críptica. Para decirlo simplemente, esa es la razón por la que están aquí. Probablemente hayan notado que las terminales están escritas en su propio idioma. Eso es porque no teníamos intenciones de operar esta instalación, ni seríamos capaces de sostenerla con nuestra propia situación de deterioro, que es, bueno, no lo sé. Nadie lo sabe, excepto los pocos contratistas seleccionados que enviaron nuestros benefactores. Cosas realmente secretas, aparentemente tan sensibles que ni siquiera confiaban en que alguien como yo supiera lo que estaban construyendo más allá de la sala de operaciones. Pero me dijeron una cosa, que este proyecto es una especie de respaldo, una salvaguarda en caso de que la extinción total golpee a nuestra especie. Cuán optimistas eran. Safeguard es lo único que nos queda de nosotros ahora. Y si mis conjeturas son correctas, entonces es lo único que queda y que pueda corregir toda la sangre, el sudor y el sacrificio extenuantes que todos pusimos en esta última zanja, en este último intento de supervivencia. Sin embargo, ahora depende de ustedes lo que hagan con él. Tomen esto como nuestra última resistencia, nuestro último bastión de civilización. Decenas de miles de años de sangre, sudor y lágrimas que conducen a esto. La lucha culminante de cada civilización y pueblo que alguna vez ha llamado hogar a nuestra querida Inanis. Contempla los vestigios de nuestra civilización, nuestra gente, nuestra historia y elige por ustedes mismos cuál será nuestro destino. Mi más querido conocido cósmico, si están ahí, si vinieron, gracias por escuchar. Este es el director Lugano Val Horna, jefe del proyecto Dalem. En nombre de cada alma que alguna vez ha llamado este mundo su hogar, les suplico, ayúdenos en lo que no pudimos lograr. Cada uno de los exploradores, aún presentes, giró sus visores opacos para mirar la pantalla y ver a qué venía esa continuación, qué nuevo mensaje, revelación o información se les arrojaría. Sin embargo, mientras esperaban, no llegó nada. Solo la sombría visión del portavoz que se sentó ahí en silencio, jugueteando con las manos. Eso es todo lo que tiene en el guión. Agregando un poco de aquí y de allá, un balbuceo, etcétera, ¿no? El portavoz pareció aliviado al principio, como si le hubieran quitado un peñasco invisible de los hombros. Sin embargo, simplemente se quedó ahí, inmóvil, contemplando. Todo hasta que sus labios se abrieron en vano. Yo no estoy seguro de que nadie vaya a ver esto. O sea, quiero decir, estoy hablando con el aire en este momento, ¿no? La transmisión se envió ahora, pero ¿cuál es la probabilidad de que alguien venga realmente aquí? Y mucho menos incluso encontrar este lugar después de quién sabe cuánto tiempo. Maldita sea, la última jodida persona que queda en el planeta y esto es lo que estoy haciendo en mis últimos momentos. Tuve que arruinar el final, ¿no?
El portavoz respiró solemne antes de hablar. El resto de la tripulación se fue, regresó a tierra firme para pasar sus últimos días con sus familias antes de que sucediera el evento. Ahora están muertos. La guerra final terminó hace 34 minutos. Nadie ganó. Todos perdimos. Solo estoy yo aquí y algunas otras personas, técnicos y demás, pero han decidido quitarse la vida. Un poco de cianuro, simple, rápido, indoloro. Encontramos sus cuerpos en la sala de control con unos vasos y unas bebidas caseras. No los culpo. Las consecuencias están programadas para golpear en 5 minutos, así que es mejor salir en paz en lugar de envenenamiento por radiación. Solo desearía no estar solo. Ojalá no fuera a morir solo. Mi esposa, mis hijos. Los dejé en el continente para este proyecto de fantasía mío. Debería haber estado ahí para ellos y decir un último adiós, al menos. Los espíritus me maldicen, tomé una decisión estúpida, ¿no? Una lágrima cenicienta fluyó de uno de sus ojos. Su rostro pareció arrugarse lentamente con papel mientras se recostaba contra su silla. Los ojos del portavoz se cerraron en un duelo y contemplación, mientras una única lágrima caía de su rostro. Pero no hay nada que pueda hacer ahora. Solo los espíritus sabrán si tomé la decisión correcta. Si lo que hemos construido resistirá la prueba del tiempo hasta que alguien nos encuentre. Si todavía están viendo esto, humanos, si alguna vez escuchan mi voz y algún día llegan a este mundo sagrado, por favor, recuérdenos, por favor, recuérdenme. Y si se preguntan dónde estoy, Lugano sacó solemnemente una pequeña pistola angular de su bata blanca. Voy a ir a ver el océano por última vez. La pantalla se cerró en negro, permanentemente, dejando solo al explorador para procesar la historia que acaban de escuchar. Una atmósfera de luto descendió sobre la habitación. Cada explorador expresando su remordimiento y angustia a su manera. Algunos susurraban oraciones, otros se arrodillaban en soledad, mientras que la mayoría agachaba la cabeza en señal de respeto por los caídos. Fue solo después de que un estallido de emoción se emitiera a través de una de las radios del explorador que la atmósfera comenzó a separarse. Capitán, tienen que venir, tienen que ver esto, ellos aún no se han ido.